por esta vía, su amigo y psicólogo Jonathan de Evolución a mí. En este programa especial vamos a hablar sobre el manejo de las opiniones y el respeto. Sabemos que socialmente hay cosas que están bien aceptadas y otras que realmente no lo están. En base a estos constructos sociales es que podemos definir las cosas que son buenas o las cosas que son malas. Hablando en este programa específicamente sobre las opiniones, podemos encontrarnos con que cada opinión de cada ser humano, de cada persona, viene de su punto de vista personal. Y cuando digo punto de vista personal, viene de lo más profundo del ser, ¿sí? De esa percepción que tienen cada una de las personas, movida también por cada una de las experiencias personales que ha tenido a lo largo de su vida. Es un tema bastante importante de tocar y es un tema que realmente no es que sea muy complicado, pero tendremos que tener cuidado también con entender muy bien cada concepto para desarrollar este tema. Es un tema bastante controversial, si se quiere. Es un tema que no todos tocan o a veces se toca muy someramente o se toma a la ligera. Para hablar de este tema intentaré no utilizar una jerga muy complicada ni un argot técnico. Intentaré ser lo más coloquial posible para desarrollar este tema. Y es que información sobre estos temas existen mucha información, mucho contenido que tiene que ver con el abordaje a este tipo de temas que quizás suelen ser un poco bastante tediosos, por así decirlo, por el hecho de ser bastante técnicos. Entonces trataremos de no ser tan técnicos en este programa para poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles y que sea fácil digerir la información. Entonces, comencemos por lo que es la opinión. La opinión es la emisión de una crítica, de un criterio propio que le da cualquier persona desde su punto de vista, desde sus experiencias, tocando temas principalmente identificados por cosas que son temas normales, digamos así. Entonces, ¿qué pudiera verse o cómo pudiera haberse movido en este momento una opinión? Entonces vamos a poner un ejemplo claro. Por ejemplo, yo opino del fútbol, por ejemplo, que me gusta, que es un deporte que tiene bastante movimiento, que es un deporte de contacto, que es un deporte que a muchas personas les gusta, es un deporte que llega a muchas zonas, que es un deporte movido, que es un deporte quizás muy bonito, agradable de ver. Entonces, todo este conjunto de palabras que pongo en mi boca al momento de definir es la opinión que yo tengo sobre el fútbol en base a las experiencias que he tenido. ¿Por qué? Porque he tenido experiencias con el mismo, he tenido experiencias practicando el deporte, he tenido experiencia viendo muchos partidos, he tenido experiencias compartiendo información con otras personas y entonces todas esas personas es lo que hace, esa información es lo que hace que de alguna u otra manera nosotros tengamos opiniones distintas aún y cuando dos personas tenemos la misma capacidad o tenemos la misma visión de un punto. Esto es importante hasta acá porque dos personas podemos tener
mm, quizás la misma experiencia, pero el enfoque que vamos a tener lo vamos a llevar desde dos puntos y dos vertientes distintas. Entonces eso va a traer como consecuencia que en este punto cada una de las opiniones sea distinta en base a todo lo que ha vivido. Si alguna persona ha tenido una experiencia mala con el punto que se haya tocado en ese momento, entonces la opinión será una opinión negativa. Y si yo he tenido una buena experiencia, entonces será una opinión en base a la parte positiva. ¿Por qué les digo esto y por qué hago tanta inferencia en lo que son las opiniones? Porque realmente vivimos todos como seres humanos, parte de la sociedad, vivimos todos juntos, compartimos, tenemos relaciones que en algunos momentos se pueden ver afectadas por este preciso punto que les estoy trayendo acá, por la opinión. Entonces algunas personas opinamos distinto a otras y por esas opiniones distintas comienza a tomarse una vertiente un poco negativa en cuanto a que las opiniones opuestas se repelen. Entonces estaríamos hablando de que puede llegar a generar una sensación de malestar y entonces allí comenzaríamos a ir a lo que es el terreno del respeto. Cuando estamos dando una opinión, o las opiniones, como son puntos de vista muy personales, tenemos que tener cuidado de que no toquemos eh, puntos que pudieran ser perjudiciales para otras personas y que tengamos tacto para dar nuestra opinión en base a ciertas cosas. Por ejemplo, ubiquemos que, por ejemplo, llegue yo a mi casa, esté con mis padres y me digan, hola hijo, ¿cómo te fue? Yo llegue y les comente, mira, sí, me fue bien, pero hoy en la universidad tuve este y este problema, aunque yo estudié, vi esta situación, la manejé de esta manera y me van a decir como respuesta es que no diste el 100%, lo hiciste mal, lo hiciste de esta manera y realmente no tiene tanto que ver con que lo haya hecho de una manera o no, sino es la percepción que tienen ellos en base también, podemos decirlo de esta manera, a su sistema de creencias. ¿Qué es lo que creen? ¿Cómo está constituido su sistema? ¿Sí? ¿Cómo han vivido ellos sus experiencias y cómo han resuelto ellos sus problemas diarios? Entonces a la capacidad de resolución de conflicto también puede ser un tópico que está interviniente en esta situación. Interviene porque obviamente está movido por sentimientos, está movido por ciertas cosas que nos llevan a tomar decisiones, digamos, a través de nuestra percepción. Entonces, bueno, es interesante cómo mediante esta percepción pudiéramos llegar a herir a alguna persona solamente con el hecho de querer imponer o anteponer nuestra opinión ante la de los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado porque entramos a las zonas de lo que es la parte del respeto o la falta de respeto. ¿Por qué? Porque específicamente todos somos seres individuales, cada quien lleva consigo su carga emocional, una carga emotiva, una carga sentimental, lleva consigo una cantidad de experiencias que para mí independientemente es extraordinario y es hermoso el labor que cada uno de nosotros hace con su vida, pero es importante también entender, ¿sí? Ser empáticos, poder generar rapport, poder quizá ponernos en el zapato de los demás y sentir lo que sienten los demás cuando hablamos y tocamos ciertos puntos de vista que quizás no son iguales y entonces nos anteponemos.
sería más un poco de, oye, pienso un poco lo que vas a decir, porque quizás lo que vas a decir puede lastimarme, ¿sí? Entonces acuérdense que como todos somos seres humanos, estamos dominados por nuestro ego, por lo que deseamos, por lo que queremos. Entonces es un poco no lastimar el ego de las demás personas, porque pudiéramos estar cometiendo una falta que no quisiéramos que alguien cometiera con nosotros. Es un poco, es como les digo, el ser empático, el generar ese pequeño rapport, esas situaciones que quizás sientes que se pueden salir de las manos y que pueden llegar a herir a una persona con querer, y a veces no es que lo hagan por mal, a veces lo hacen porque se tiene la creencia de que si yo te doy mi opinión te puede ayudar mucho más que la opinión tuya que no tienes experiencia. Y esto pasa cuando solemos hablar con padres, familiares que están en una edad avanzada, que se entiende que han pasado por muchas situaciones, pero cada quien tiene, como digo yo, su sistema bien constituido. Cada quien tiene sus experiencias y se maneja en base a eso. No todos tenemos las mismas capacidades para la resolución de conflictos. No todos manejamos ni tenemos las mismas herramientas para manejarnos. No todos tenemos el mismo desarrollo intelectual. Asimismo, tampoco tenemos el mismo trabajo emocional en nosotros. No estamos educados de la misma manera, así que esto supone que todos seamos diferentes y esta diferencia marque la pauta cuando estemos dispuestos a dar nuestra opinión y saber que nuestra opinión no es algo que debe interponerse, ¿sí? Ni imponerse entre una persona y otra, porque bueno, obviamente si queremos dar una opinión será bien recibida, que nuestra opinión no se tome en cuenta porque simple y sencillamente no nos sirve. Entonces, bueno, es un poco analizar estas situaciones que son situaciones cotidianas y me gusta quizás hablar un poco de ellas porque sé que muchas personas cometemos muchos errores a diario, me incluyo. Todos somos seres humanos y caemos en lo mismo. Pero la idea está, y nótese cuando lo digo, en no ser mejor que los demás, sino ser la mejor versión de nosotros mismos. Los invito a que lean un poco y escuchen un poco sobre un coach que me gusta mucho, que es Luis Galindo, español, coach con muchos años de experiencia, y él habla sobre esto mismo, ser la mejor versión de ti mismo, no ser la mejor versión de alguien más, porque no somos alguien más, somos nosotros mismos, somos la acumulación de nuestras propias experiencias. Querramos o no, cada quien es distinto y cada quien va al ritmo que puede. Entonces, seamos un poco más humanos, vamos a abrir un poco más nuestra mente, vamos a elevar nuestros niveles de tolerancia, comencemos a querer a el prójimo, a aprender a querer a las demás personas como son, a no querer cambiar a las personas porque cada quien es la acumulación de las experiencias que vive, no es algo que podamos cambiar. Entonces, cuando tengas una opinión que dar, recuerda todo lo que te he dicho el día de hoy y si tienes que decir algo, sé respetuoso para decirlo. Recuerda que hay personas que tienen sentimientos y no todos pensamos de la misma manera. Que si tienes algo que decir, que por favor sea con respeto. Entonces, hasta acá llegamos hoy con este podcast que estaré subiendo ahora de 15 minutos aproximadamente y estaré subiendo contenido
quizás 2 veces a la semana. Entonces, a todas las personas que les guste mi contenido, sería de mucha ayuda que se suscribieran al canal de Evolución a mí, le den like, comenten y compartan este enlace para que así lleguemos a más personas. Si quieren que les traiga algún contenido especial o específico, me lo pueden dejar por acá, por la casilla de comentarios, igual que en Spotify. Y bueno, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Chao, chao.